Panamá Hoy. Vienen siendo las 6:48 de la mañana. Es momento de compartir con ustedes información a través de esta entrevista con el exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Vamos a corregir un tema con Claudio. Sí, ahora sí estamos nuevamente. Ahora sí. No, todavía tenemos ahí un feedback. Debe ser uno de los micrófonos que está abierto a esta hora. Ya estamos por iniciar esta conversación con el ministro Rodolfo, el exministro Rodolfo Aguilera. ¿Sí? Bueno, avanzamos en esta conversación. Como les decía hace un momento, está con nosotros esta mañana el exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, con quien vamos a hablar precisamente de seguridad, el incremento de pues la inseguridad que muchos ciudadanos reclaman constantemente. Exministro, antes de avanzar con esta conversación, su análisis sobre lo que está ocurriendo actualmente en materia de seguridad en el país. Yo creo que el número de homicidios y el número de delitos denunciados anualmente se ha incrementado durante este gobierno debido a la falta de una política integral de seguridad y a la posición del gobierno de tratar el tema de seguridad con no científicos y bien fundados, sino con el propósito de cuidar la imagen o la tasa de aprobación popular del gobierno y del presidente. Y me parece que eso ha sido un error gravísimo que han cometido y por eso tenemos hoy índices de criminalidad en este gobierno superiores a los del gobierno anterior. Ministro, hablemos del programa Barrio Seguro, porque mucha gente en algún momento pues, ha analizado que parte de lo que ha ocurrido con el inicio de esta administración en particular fue como un arrastre de Barrio Seguro. ¿Por qué lo digo? Porque había una especie de acuerdo, de trato con sectores delincuenciales, y cuando esto, pues como era finito, o sea, no era sostenible en el tiempo, pues tendría como una especie de efecto rebote. No, yo creo que todo lo contrario. Nosotros no teníamos ningún acuerdo con ningún grupo. Lo que nosotros hacíamos era, no sé si me estás escuchando, lo que nosotros estábamos haciendo era un trabajo científico que es recomendable venir a jóvenes en situación de conflicto con la ley, rehabilitarlos, reinsertarlos laboralmente y de esa manera no solamente sumarlos a la fuerza productiva del país, sino además el número de delitos. Esto es un método conocido y utilizado en muchos lugares del planeta. Por ejemplo, en Río de Janeiro, en el este de Los Ángeles, en Chicago, en Queens, en la ciudad de Nueva Orleans, en México, en El Salvador. Nosotros estábamos haciendo un trabajo que habían recomendado consultores extranjeros a Panamá hacía 15 años. Más bien estábamos tarde en hacer ese trabajo y nosotros lo hicimos y los resultados fueron... Estamos teniendo un poco de inconveniente con la señal. Exministro, estamos teniendo... Sí. Tenemos inconveniente con la señal, como que se pausa de momento. Obviamente el ancho de banda a veces molesta en ese sentido. Vamos a apagar su cámara porque estamos a través de la sala virtual de pues este Zoom. Vamos a apagar la cámara y así de pronto tenemos mayor fluidez. Estaba explicándonos de que este modelo de barrios seguros habría sido implementado en otros países y que de hecho pues se toma el modelo y se adapta a Panamá. Hablaba de eso, exministro. Y el resultado fue, según el diario Panamérica, que era un diario opositor, que el resultado fue que 25% de los jóvenes en el programa fueron reinsertados laboralmente de manera exitosa.
Estoy usando exactamente los términos del diario. Y el número de delitos disminuyó, por ejemplo, en Colón, los homicidios disminuyeron de 34 a 17 por cada 100.000 habitantes, es decir, de cerca de 90 homicidios anuales a 40 homicidios anuales. Entonces, el programa fue efectivo, es un programa respaldado por los expertos, los estudiosos de la materia, recomendado por varios consultores que vinieron del extranjero a Panamá, y además es utilizado con éxito en otros países y en otros lugares, como le dije, en Estados Unidos, en el este de Los Ángeles, en Queens, en Chicago, también en México, en El Salvador, en Río de Janeiro. De manera que nosotros lo único que le criticamos al programa es que este gobierno lo desmanteló. Fue un error gravísimo, porque a usted le sale más barato y más efectivo educar y rehabilitar a un joven que castigar a un adulto. Y este gobierno echó eso por la borda. ¿Por qué? Porque para llegar a la madre de ese joven de 10 años que está en situación de alto riesgo, usted tiene que hablar con la madre, tiene que hablar con el joven, intervenirlos, darles un plan de vida, darles oportunidades de entrenamiento, darles asesoría psicológica, de trabajo social, etcétera. Y tiene que conversar con ese joven también de 15 años que ya está en malos pasos con un grupo de amigos tratando de formar una pandilla. Y tiene que hablar también con el que está privado de la libertad, que tiene 25 o 30 años, cometió un error y quiere la oportunidad de resocializarse. Pero este gobierno dijo, nosotros no hablamos con la gente que está dando malos pasos. Y con eso cerró esa posibilidad, y ese ha sido el gran error de este gobierno. Y desmantelaron el programa que yo adelanté exitosamente, porque nosotros logramos una reducción a nivel nacional del número de homicidios histórica. Es decir, el número de homicidios se redujo de aproximadamente 783 homicidios anuales, que fue el promedio de la era Martinelli, a 397, casi el 50%. Si usted revisa la historia estadística del periodo postdictadura, nunca se había producido una reducción en el número de homicidios tan grande. De manera que la causa del problema del gobierno no es la existencia del programa de rehabilitación y reinserción que yo implementé. La causa es que el gobierno desmanteló y desarticuló ese programa equivocadamente. ¿Pero por qué lo hicieron? Ellos tienen gente muy preparada, que son profesores universitarios, que rodean al presidente Nito Cortizo, y le dijeron, este programa en el que usted ayuda al violento es un programa que le va a causar daño a su imagen. Entonces, hablemos de mano dura, no hablemos de rehabilitación, resocialización, y Ahora, eliminemos sí. la resocialización. Y así, de esa manera, cuidamos la imagen del presidente. Ahora, Es decir, exministro, ellos dijeron, sí. ellos prefirieron la mortandad de gente para proteger la imagen del presidente, en lugar de hacer lo que hace un estadista, hacer lo correcto, lo científicamente recomendado, que es rehabilitar y reinsertar a todos estos jóvenes. Exministro, el programa buscaba reinsertarlos pues en la vida laboral de alguna manera, o era el beneficio de un bono que recibían. Porque muchos Reinsertarlos, dicen, bueno, miren, ajá, mire, lo que sucede es que, por ejemplo, en Queens, yo estuve viendo el programa en Queens, que cuando ese joven entra en el programa, pierde su medio de ingreso, que generalmente es la venta de droga al menudeo. Hay otros medios de ingreso ilícitos, pero generalmente pierde el medio de ingreso. Por eso, de manera temporal, se le da un bono de alimentos para que puedan sufragar por lo menos ese aspecto de sus necesidades durante el año y medio, 2 años que están en el programa. Yo le voy a poner algunos ejemplos. Hace unos años, antes de la pandemia, yo iba a la Corte Suprema en Uber, porque usted sabe que en la Corte no hay
estacionamientos. Sí. Y me tocó un chofer que tenía el tatuaje de la doble K en un brazo. La doble K significa calor, calor. Calor, calor, correcto. Y él me dijo, no se preocupe, licenciado, que yo pertenecí a su programa. Y yo por primera vez fui a un centro comercial, por primera vez fui a un cine, por primera vez usé un zapato cerrado. Yo andaba por ahí como un miembro de esta organización y vivía en la absoluta pobreza. Y mi mundo eran las dos calles en las que se podía mover mi pandilla. Yo no podía pasar al terreno de la siguiente pandilla, pero ustedes llegaron, intervinieron el corregimiento entero, me enseñaron a pegar bloques, me enseñaron electricidad, me enseñaron plomería, me enseñaron pintura, me convertí en obrero de la construcción, me dieron asesoría psicológica, habilidades blandas, cómo administrar mi tiempo, cómo estudiar, etcétera. Y ahorré, me consiguieron un trabajo con un contratista del Estado, ahorré y me compré este carro y me dijo, licenciado, yo no vuelvo a ese mundo más nunca. Yo soy una persona que encontré una nueva vida. Bueno, como ese joven, según el diario El Panamérica, cerca de 2.000 jóvenes fueron rehabilitados y reinsertados. Usted me pregunta, yo creo que ese era el objetivo de este programa, tratar de investigar por qué hay tanto joven hoy en día, tantos menores involucrados en la comisión de delitos violentos. Bueno, la razón es que en nuestra época los reconvertíamos, los transformábamos en entes productivos. Este gobierno tiene 3 años que abandonó esa línea de políticas públicas y abandonó ese programa. Pero el tejido social deteriorado sigue produciendo esos jóvenes. Las madres solteras, el desempleo, la violencia, etcétera. Si este grupo, si fue reinsertado este grupo importante de jóvenes, ¿qué pasó después? Porque estamos hablando de que surgieron nuevas células, de que hubo nuevos miembros, porque si ya no estaban estos elementos que formaban parte de, no sabemos si se trata de los líderes o únicamente de miembros de la propia banda o pandilla, ¿qué ocurrió después? ¿Fueron la falta de oportunidades que los retornaron o estas personas siguieron reinsertadas en la sociedad? Bueno, es que desde el punto de vista científico, el gobierno PRD debió recabar toda la data de ese programa, debió contratar un consultor extranjero que debió hacer un examen profundo del programa, pero yo entiendo que lo que hicieron fue que usaron uno de estos tinacos gigantes con unas ruedas y han tirado ahí toda la información, las computadoras, los discos duros, todos los expedientes de cada uno de estos jóvenes, todo, absolutamente dispusieron de todo, lo cual me parece a mí absurdo y contradictorio si tienes en cuenta que este es un gobierno en el que hablaban de que tenían 1.000 mesas con profesores universitarios, científicos y expertos. Parecía que iba a ser un gobierno de tecnócratas y expertos y consultores y con ese programa simplemente trataron la información y la data a las patadas y no hicieron el trabajo. Recuerda que yo estuve solo 2 años en el gobierno. Luego que yo salí del gobierno, menos de 2 años, luego que salí del gobierno, el exministro Betancourt trató de mantener el programa vigente, lo logró con relativo éxito porque los índices bajos se mantuvieron. Sin embargo, yo debo reconocer que al final del gobierno Varela, ellos le metieron freno de mano al programa porque, como te digo, a los políticos no les conviene que los acusen de conseguirle un empleo al malo del barrio, de darle un servicio de trabajadora social y psicólogo a los malos del barrio. Entonces, eso es mal visto, pero científicamente es lo que corresponde hacer, porque usted debe transformar al joven para no tener que castigar al adulto. Eso es bueno para la sociedad y bueno para el mismo individuo que recibe el tratamiento. De manera que
Mire usted, a mí me hubiera gustado que toda esa información de ese programa que yo adelanté hubiese sido escrutada científicamente por un experto local o extranjero. El gobierno se ha gastado 200 millones de dólares en consultores. Sin embargo, ese programa que logró reducir los índices de criminalidad a niveles históricos y en cantidades sin precedentes, echaron la información a un tinaco. Usted nos ha hablado de prevención en este análisis que ha hecho y esta reflexión de lo que ha podido ocurrir. Hay quienes apuntan a un endurecimiento en el tratamiento del menor delincuente o algún otro tipo de acción. Su punto de vista sobre lo que es efectivo, asumo que cuando llega a la cartera se realiza algún tipo de análisis de pues, los factores que hacen que un menor incurra o forme parte del sentido de pertenencia, la protección, la seguridad de alguna manera, la ausencia de figuras y modelos de ejemplo dentro de su barrio y de su propia casa. ¿Cuáles serían, cuál sería, es este programa la forma efectiva de disminuir la delincuencia juvenil? Hay muchos más programas que se pueden adelantar. Por ejemplo, Oxfam tiene un programa que le traza una hoja de ruta a las personas en riesgo, ya no a los jóvenes violentos, sino a los individuos o a las familias en situación de riesgo. Y Oxfam opera ese programa aquí en Panamá, obviamente de una manera reducida, pero con mucho éxito. Entonces ellos, por ejemplo, entran a la casa de esa madre soltera que esporádicamente se prostituye, que no tiene empleo, que su pareja está privada de libertad, que tiene 3, 4 hijos, y entonces intervienen a esa familia disfuncional y le ponen una hoja de ruta a la madre, la asesoran y la llevan de la mano hasta que la convierten en una microempresaria o la convierten en una técnico en algún área o en algún campo de trabajo y le ayudan a conseguir un trabajo. Y asesoran a los hijos hasta el punto en el que cumplen la mayoría de edad y ya pueden hacerse valer por sí mismos. También hay programas muy exitosos, como por ejemplo el programa de los 7 pasos, que adelanta la Fundación Jesús Luz de Oportunidades aquí en Panamá, dirigida por Rafa Ceballos y por Ricky Tribaldo y otro grupo de empresarios que llevan años, Calicho Abadía, por ejemplo, llevan años trabajando anónimamente sin ningún tipo de reconocimiento, pero el modelo de ellos es un modelo que se ha exportado para rehabilitar y reinsertar jóvenes privados de la libertad. Y cuando esos jóvenes salen de ahí, saben desde avicultura hasta ebanistería, tapicería, pasando por panadería, electricidad, plomería, construcción, etcétera. Un programa muy bien llevado y ellos lo llevan a cabo dentro y fuera de las cárceles. En el Chorrillo, por ejemplo, ha sido muy exitoso y también en la cárcel de menores aquí en la provincia de Panamá. De manera que hay mucho por hacer, pero ya le digo, este gobierno intencionalmente, dolosamente, han cancelado todos esos programas y han generado una mortandad. Miles de panameños van a morir debido a ese acto intencional del gobierno. La responsabilidad política de esos muertos es de este gobierno PRD. Ellos son culpables de esos homicidios que vemos día a día producidos por esos jóvenes porque había un programa o una política pública de prevención que ellos eliminaron de manera transversal. Y yo creo que eso es realmente penoso. Y lo peor de todo es que les ha pasado, como decía Bolillo Gómez, uno no juega para la tribuna, uno juega para el resultado. Este gobierno en materia de seguridad empezó a jugar para la tribuna y se olvidó el resultado. ¿Y qué sucede? Que por un tiempo quedaron bien con la tribuna, corto plazo, pero como no han obtenido el resultado, han quedado mal con el resultado y han quedado mal con la tribuna. Entonces, pero bueno, no hay quien lo saque de eso y el presidente está convencido, el presidente lo ha dicho, nosotros no hablamos con la gente que anda por el mal camino. Así que esa madre soltera
que tiene un hijo de 10 años o de 12 años no puede esperar que este gobierno rehabilite y reinserte a sus hijos, porque el gobierno no va a hablar con ellos. Durante mucho tiempo, exministro, escuchábamos hablar acerca de la narcopolítica como algo lejano. Varias administraciones transcurrieron. Recuerdo en la propia administración del expresidente Martinelli, ya el ministro Mulino hablaba del tema y mucha gente, pues, sorprendida decía, pero si lo están diciendo quienes están al frente de la seguridad del país, ¿cómo es que no se avanza un trabajo de inteligencia y demás? En su administración, ¿qué información se manejaba al respecto? Hemos visto ahora a través de la operación Damasco, todo lo que ha ocurrido, hemos visto la inserción de funcionarios de justicia o exfuncionarios de justicia involucrados, por ejemplo, con el Clan del Golfo y otro tipo de situaciones que llaman la atención, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado durante todos estos años en materia de inteligencia y persecución del crimen organizado? Lo que sucede con el problema del crimen organizado y el narcotráfico es que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Entonces, ya no hablamos de un cartel o dos carteles en Colombia, sino que hablamos de una gran cantidad de pequeños carteles diseminados por Colombia. La producción de cocaína se ha incrementado exponencialmente en áreas como el Putumayo, por ejemplo, en Colombia. Estamos hablando de decenas de miles de hectáreas sembradas de coca. Y Colombia es un país que tiene un órgano judicial muy fuerte, entonces, por ejemplo, limita mucho la actuación del ejército y la actuación del órgano ejecutivo. Por ejemplo, han prohibido las fumigaciones con herbicidas en esas áreas porque son herbicidas demasiado potentes que causan daño a los seres humanos permanentemente y además al suelo. Entonces, es un tema extremadamente complejo desde el lado de la oferta. Desde el lado de la demanda, y la demanda está fundamentalmente en los Estados Unidos de América, es una demanda que ha crecido también, porque por distintos motivos. Por ejemplo, eh, la legalización de la marihuana en los Estados Unidos yo creo que ha servido de puente para llevar a los consumidores al uso de drogas más fuertes que no se producen en los Estados Unidos, sino que se producen en el extranjero, como por ejemplo la heroína y la cocaína. También se ha producido la legalización, digamos, velada de los opioides en los Estados Unidos. Usted habrá oído hablar del escándalo de Purdue Pharma y la familia Sackler, que ha generado una epidemia de adicción a la heroína, porque al final del día, ese joven o ese individuo de clase media que entraba a un consultorio y le recetaban Oxycontin, que es el nombre comercial de ese opioide, por un tiempo podía pagar su adicción, pagando un médico, etcétera, pagando el alto costo del fármaco, pero luego cuando se arruinaba le tocaba usar heroína común, heroína ilícita de la calle, y entonces una gran demanda y una gran oferta y Panamá en el medio, recibiendo todos los embates de ese monstruo del tráfico internacional de drogas y del crimen organizado, al punto que ya nuestras bandas ya no son bandas, ya son cárteles que operan como los cárteles colombianos, tienen recursos importantes, tienen consultores, abogados, contadores, financistas, etcétera, tienen sociedades anónimas constituidas en el extranjero, organizan embarques autónomamente que van desde la zona libre hasta Europa principalmente, de manera pues que ya estamos hablando y obviamente con todos esos recursos pueden reclutar a fiscales, jueces y comisionados de la policía, como hemos visto. Entonces,
es un problema que pasó, tanto fuera de nuestro país como dentro de nuestro país, pasó a un nuevo nivel. Y el gobierno le ha dado la espalda al problema. Mire, le voy a decir le voy a dar un dato. A ver. El gobierno debió incrementar, como incrementamos nosotros mientras estuvimos ahí, el número de fiscales para lidiar con el crimen organizado. Pero no lo ha hecho. Contamos con 12 fiscales por cada 100.000 habitantes y deberíamos tener 65 según el estándar oficial. Este es un dato de Transparencia Internacional, que no me lo he inventado yo. Con los 200 millones de las consultorías que este gobierno despilfarró, pudimos duplicar el número de fiscales y el número de jueces por los próximos 5 años. Y obviamente hubiésemos podido combatir mucho más el crimen organizado y los delitos relacionados con drogas y el blanqueo de capitales. Pero este gobierno no tiene el más mínimo interés. Este gobierno está en lo que está, en darle permanencia a su estructura enquistada en las universidades públicas como la UNACHI, generar clientela y generar negocios con consultorías que todo el mundo sabe que el país no necesita, y los problemas nacionales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana están en estado de abandono. Y con estas consideraciones del exministro Rodolfo Aguilera, pues agradecemos, exministro, la oportunidad de esta conversación. Seguramente seguiremos hablando del tema porque es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Rumbo, obviamente, también a una contienda electoral dentro de unos 2 años. Llama la atención también a escuchar el discurso de los próximos candidatos. Muchas gracias, exministro. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. 7:15 de la